Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos meditando, hermanos, en Lucas 10. Y hemos estado viendo, hermanos, Lucas 10 por varios años ya. Hemos estado viendo Lucas 10 por varios meses, pero hemos estado meditando, hermanos, en Lucas por varios años. Y ha sido una bendición, hermanos, poder ir estudiando, hermanos, paso por paso este hermoso evangelio de Lucas. El sermón de hoy, hermanos, tiene un título que se titula Gozo ante la voluntad del Padre. Gozo ante la voluntad del Padre. Y verdaderamente, hermanos, que es una bendición lo que nosotros vamos a encontrar hoy en esta mañana en este texto. Yo quiero, hermanos, que primero que todo oremos al Señor y luego, hermanos, nos vamos a introducir a nuestro texto. Vamos a orar. Padre, estamos aquí reunidos en esta mañana para adorarte, para glorificarte. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra. Guíanos, ayúdanos a través de tu Espíritu a entender estas verdades. Danos corazones con gozo, deseosos de aprender, deseosos de saber más de ti, deseosos de escuchar tu voz, Padre. Padre, aunque sabemos que tú hablas a través de hombres débiles, Señor, y torpes, te pedimos, Señor, que en esta mañana puedas usarme, Padre, para que yo pueda exponer este texto en verdad y para que mis hermanos lo puedan recibir con amor y atesorarlo en sus corazones, para que esta palabra, Señor, pueda llevar fruto. Sin ti, Señor, somos completamente inútiles. Todas las palabras que digamos sin ti, Señor, y sin tu ayuda, solamente serían palabras al viento. Pero confiamos en ti y en que tú has llegado a esta reunión primero que cada uno de nosotros y que tú estás en medio de nosotros. Envía tu Santo Espíritu para que convenza aquí a algunos, para que podamos, Señor, seguir glorificando tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dicen las Sagradas Escrituras, hoy vamos a estar meditando en 2 versículos del capítulo 10. Y dicen las Sagradas Escrituras, hermanos, de la siguiente manera. El título de ahí en las Biblias de la iglesia o en las Biblias de ustedes, si tienen Reina Valera, va a haber un título que dice Jesús se regocija. Jesús se regocija. Dice el texto, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Mis hermanos, hace 8 días estuvimos meditando en las Sagradas Escrituras y fue en el gozo, hermanos, que debe provocar en nosotros ver la salvación de nuestras almas. El gozo verdadero, la verdadera fuente del gozo. ¿Cuál es el gozo que debemos tener nosotros? Bueno, el mayor gozo o la mayor fuente de gozo es el hecho de saber que nosotros hemos sido salvos. Ese debe de ser el motivo de gozo más grande que nosotros debemos tener. Nosotros nos gozamos con que los pecadores se arrepientan y crean en el Señor. Nos gozamos de poder trabajar en la plantación de esta iglesia. Incluso nos gozamos en el hecho que el Señor nos permita hacer este taller de predicación expositiva. Nos gozamos en el hecho de que podamos compartir con otros pastores de aquí de Europa, buscando en sí tener comunión con otras iglesias y con otros hermanos, que a eso nos llaman las Sagradas Escrituras a hacer. Sin embargo, aunque aquellas cosas producen un gozo, y es un gozo bueno, porque ¿quién no se goza de ver compartir, hermanos, y que el evangelio avance? Todos nos gozamos, ¿verdad? Bueno, el Señor le ha dicho a sus discípulos, ahí en nuestro mismo texto en el que estamos meditando, de que dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Señor, hicimos la labor, hemos predicado el evangelio, muchas personas han creído, sanamos los enfermos, Señor.
Estamos gozosos y felices de ver toda la obra que hemos podido hacer en tu nombre. Incluso, Señor, nos emocionamos en gran manera al ver que entidades demoníacas, espíritus demoníacos, se quisieron rebelar en contra de la misión que tú nos enviaste. He aquí que se nos sujetaban por las piernas y nosotros les echábamos fuera en tu nombre. Hermanos, realmente están gozosos. Y yo les decía, hay un gozo, hermanos, de que el Señor, hay un gozo en los discípulos de que ellos están yendo hacia Él, están contentos de ver todo lo que han podido hacer, pero el Señor también está gozoso. Es curioso que las Escrituras y los Evangelios solamente muestran que el Señor se regocijó en este único texto que estamos meditando hoy, del verso 21 y 22 de Lucas. Y este mismo acontecimiento también lo narran los demás Evangelios. Pero no significa, hermanos, el hecho de que solamente el Señor se haya regocijado una vez en todo su ministerio terrenal. No, sino que ellos quisieron hacer un énfasis en el hecho de que el Señor verdaderamente se gozó al ver esta obra. Ahora, vamos a estar meditando, hermanos, en varias cosas. Primero, el gozo de Jesús en la voluntad del Padre como punto número 1. Como punto número 2, vamos a estar meditando en la soberanía del Padre en la revelación. Y el punto número 3 es la relación exclusiva entre el Padre y el Hijo. El Señor se regocijó, hermanos. Todos se han regocijado, todos están felices. El Señor también está feliz de poder ver la obra que han podido realizar en su nombre. Y cuando el Señor les habla de que, bueno, está bien que estén alegres por la misión que hacen y por la labor que han podido hacer, el Señor les dice, bueno, deben de tener ese gozo y está bien, pero su gozo principal debe provenir del hecho de saber que son salvos, que son salvos. Hay un punto aquí, hermanos, y creo que lo tocamos hace 8 días, y es el hecho de que no todas las personas que están en las iglesias son salvas. Incluso, hermanos, siendo miembro de la iglesia, puede haber personas que están en la membresía de la iglesia, son miembros, incluso pueden servir en las iglesias y verdaderamente no haber sido verdaderamente convencidos por el evangelio, verdaderamente vivirse en un arrepentimiento y vivir pecando desenfrenadamente, negando de esa manera la fe. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque las Escrituras nos muestran que el Señor en el final de los tiempos va a tomar personas y las va a poner unas a la derecha, otras a la izquierda. A unos van a ser justificados por haber creído en su nombre, van a ser justificados por Él, y otros van a ser puestos aparte. Si ustedes no son ovejas, ustedes son cabritos. De esas personas, dice el texto que hay personas que se van a levantar y van a exclamar diciendo, Señor, nosotros hemos hecho hartas cosas. Nosotros hicimos grandes milagros, nosotros profetizamos, nosotros predicamos. Y el Señor, dice el texto, que va a decirles, yo nunca los conocí. Yo nunca los conocí. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que verdaderamente hemos sido salvos? ¿Cómo sabemos que verdaderamente hemos sido salvos por el Señor? Bueno, hermanos, porque tratamos de someter todas nuestras vidas a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos, hermanos, que amamos a Dios? Porque estamos luchando todos los días, pasito por pasito, para obedecerle. No es el motivo, no es de que esté mal de alguna manera, hermanos, el poder contentarnos con la labor de que hacemos para el Señor. No está mal. El problema está en que ese no debe ser el principal motivo de gozo nuestro. Y ahora vemos, hermanos, después de esto, que el Señor mismo se regocija del hecho de que esos pequeños que Él ha enviado, sea el Padre el que le haya permitido y le haya entregado estas verdades a estos pequeños. El Señor dice que en aquella misma hora, es decir, al instante después de que les dice esto, de que se aseguren de que estén contentos y sus nombres están escritos en el reino de los cielos, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esto que el Señor hizo aquí, hermanos, es una oración.
Está orando al Señor y dice que él sintió un gozo, él sintió el deseo de adorar al Padre. Cuando la principal fuente de gozo, hermanos, es nuestro Dios, es la salvación de nuestro Dios, entonces nos gozamos en lo que Él hace y oramos a su nombre, como el ejemplo que el Señor nos ha dado aquí. Él se regocijó y en medio del regocijo, ¿el qué hizo? Glorificó al Padre. Padre, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Nuestras oraciones, hermanos, realmente, por lo que el texto nos muestra, deberían ser así. Padre, me gozo por todo lo que estás haciendo. Señor, no comprendo muchas cosas, hay muchas dudas y sombras dentro de mí, pero las cosas de las cuales me has permitido entender y las cuales puedo ver, oh Señor, yo te alabo, te alabo. Y el texto nos muestra con claridad cuál es el motivo por el cual el Señor alaba al Padre. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. A los niños. Creo, hermanos, que está de más explicar de que el hecho de que digan niños no se refiere a Timothy, a Jeremy. No se refiere a estos niños pequeñitos, sino se refiere a nosotros, a personas que verdaderamente, hermanos, no somos grandes personas inminentes o entendidos o grandes pensadores, porque realmente, hermanos, el ministerio del Señor Jesús se hizo con gente del vulgo, gente que no tenía ningún tipo de preparación. Es curioso, pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, y analizan las Escrituras, el reino de los cielos funciona de una manera completamente diferente a cómo funcionan las cosas en el mundo. Por ejemplo, años atrás, nosotros cuando estuvimos viendo la vida de los apóstoles, llegábamos a una conclusión todos, y todos llegamos a la misma conclusión. Hermanos, si a ustedes se les hubiera dicho, hay estos personajes para escoger para que sean el fundamento de la iglesia, ninguno aquí hubiera escogido a los 12 que el Señor escogió. Ninguno aquí. Tenemos a un Simón que era un hombre acelerado, un hombre impaciente. Tenemos a un Tomás que tenía dudas. Tenemos a unos hijos del trueno que eran faltos muchas veces de misericordia. Tú, nunca hubieran escogido a estos 12 hombres. Pero Cristo vio en ellos algo muy diferente y por eso Él alaba al Padre, porque dice, Padre, tú cogiste todas estas cosas, todo este misterio, a los poderosos, a los grandes, a los sabios, los dejaste allí. Cogiste todas estas riquezas y se las has entregado a estos niños, a estos pequeñitos. Te alabo por eso. Nosotros, hermanos, en nuestro mundo caído, creemos completamente diferente. Nosotros muchas veces, hermanos, no vemos o no tenemos fe de poder ver la transformación de las personas. Y por eso muchas veces, como decía yo esta mañana, tomamos esa posición de justicia nuestra. Es que yo no soy como él. Hay personas incluso que se atreven a decir, esa persona nunca podrá ser salva. Cuando realmente, hermanos, nosotros lo que vemos aquí es que Dios coge de lo que está en el fondo y los pone al servicio de su reino. Por eso, hermanos, no debemos jactarnos, porque realmente, hermanos, el evangelio funciona de una forma completamente diferente al mundo. El reino de los cielos funciona de una forma completamente diferente al mundo. En el mundo en el que vivimos nosotros vemos como el prestigio, o si vienes de tal familia. Es más, en muchos trabajos en los que nosotros nos movemos, entra el hijo, entra el nieto, y se entra a trabajar a ciertos lugares. ¿Por qué? Por a través de la influencia o a través del poder que pueda llegar a ejercer a alguien. Pero en el reino de los cielos, no. El Señor coge, te crees muy justo, te crees muy poderoso, crees que sabes mucho. Quédate atrás.
y voy a tomar a aquellos que son los niños, los débiles. Yo siempre digo lo mismo, hermano. Yo no me sorprendo que el Señor plante iglesias, porque el Señor puede hacer como Él quiere soberanamente. Yo me sorprendo que el Señor lo haga con personas como nosotros. Eso a mí sí me pone los pelos de punta. Gente tan débil, hermanos. ¿Por qué el Señor hace esto? Bueno, la Escritura nos lo dice. Primera de Corintios, Pablo hablando de la iglesia en Corintios, versos 26 y 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Tú no puedes ir a la presencia de Dios a jactarte de algo y decir: es que Señor fue por mí, yo lo hice así. No, el Señor por eso ha escogido personas como nosotros, para que ninguno pueda pararse allí frente a su presencia y decir: yo hice tal cosa. No, tú no has hecho nada. El Señor más bien nos va a decir esto: yo, sin que tú te dieras cuenta, lo hice todo. Hermanos, piensen en esto. El plan más grande, el plan más glorioso, el único plan que puede hacer que los hombres vivan y se gocen eternamente en Dios, fue delegado a los hombres más débiles para que estos hombres débiles lo prediquen. Hermano, piensa, si tú tuvieras un plan para salvar el mundo, como vemos en algunas películas donde hay tanta acción, no cogen al más desvalido, no. Generalmente es un hombre musculoso, grande, poderoso, con fuerza, ¿verdad? Que puede golpear y destruir a los rivales, ¿verdad? No tendría mucho sentido escoger a una persona desvalida, flaca, enferma. Oye, este va a ser el Salvador, ¿verdad? No lo harías tú, no lo haría ningún libreto de Hollywood, no lo harían, ¿verdad? Bueno, hermanos, en este caso, en el reino de los cielos, el Señor escoge a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a todos aquellos poderosos, fuertes, grandes. Para que este glorioso mensaje que salva a los hombres del infierno puedan únicamente todos, tanto los salvos como aquellos que lo predican, decir: Señor, tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Por eso Jesús se goza ante la voluntad del Padre. Está gozoso de esto. Jesús expresa su alegría, hermanos, en el Espíritu. Porque la revelación divina, el plan divino para salvar a los hombres del pecado, de la muerte eterna, no se basa en la sabiduría humana. No, es que yo lo escogería a él porque es que él es inteligente, o él es fuerte, o él tiene mucho conocimiento. No, hermanos, verdaderamente el Señor lo que hace es tomar a aquellas personas que nosotros menos esperamos que lo hagan. Hermanos, no nos engañemos. Y por eso yo les pido que cuando veamos personas, hermanos, en condiciones supremamente pecaminosas, en condiciones supremamente extraviadas y perdidas, nunca, hermanos, nosotros dictemos juicios de sentencia sobre esas personas, creyéndonos y tomando la posición de Dios. Porque Dios mismo puede levantar a esas personas, hermanos, y hacerlos útiles para su reino. Es más, Dios se place en buscar a aquellos rebeldes para que vengan y le glorifiquen. ¿Acaso no es el caso de aquel que escribió Primera de Corintios? ¿Acaso no es el caso de aquel que escribió el texto que acabamos de leer? ¿Acaso no fue un asesino y perseguidor de cristianos? Porque Dios lo usó, porque Dios quiso hacerlo de esa manera, porque Dios tenía un plan para con él. Jesús escoge los que nosotros menos pensamos. Y eso es algo, hermanos, que funciona completamente diferente al sistema del mundo que nosotros vivimos. No. Padre, te alabo. ¿Por qué? Porque todo este gran misterio, el misterio que puede salvar a la humanidad, a los hombres de su perdición,
No lo entregaste a los más poderosos, no buscaste a los más grandes. Has escogido personas débiles, personas simples, para que sean los pregoneros de esta verdad. Porque el poder realmente del Evangelio no se encuentra en las personas que anuncian el mensaje, sino en el mensaje en sí. Hay grandes documentos y grandes cartas y actas y grandes documentos que pueden costar una gran fortuna. Hay un gran tesoro en muchos documentos que generalmente se entregan en las ciudades. Hay simples mensajeros, quizás con zapatos desgastados, entregando aquellas cartas. El poder no está en el mensajero, el poder está en la carta, en el mensaje que es entregado, en el mensaje que Dios entrega. Y esto hace que Jesús se goce. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Gozarnos de la misma manera, gozarnos de que, dando gracias a Dios, de que por lo menos el reino de los cielos nunca fue planeado para que funcionara de la misma forma de cómo funcionan las cosas en esta tierra. No por el mérito de nadie, no por la palanca de nadie, no por el poder ni la recomendación de nadie, no. El evangelio se predica entre los más débiles y se usa a los más débiles para que estos puedan anunciar esta verdad. Pero como segundo punto, también debemos mirar la soberanía del Padre en esta revelación. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Nosotros, principalmente, las personas que creemos en las doctrinas de la gracia, creemos en un Dios soberano, en un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y el texto, mis hermanos, nos lo muestra con claridad. Dice el texto, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Quién las escondió? El Dios Todopoderoso, sabio. Quiso, en su soberanía, esconder este precioso evangelio de los sabios y los entendidos. ¿Y luego qué hizo? Entregarla a los niños. Debemos verdaderamente, hermanos, gozarnos en este Dios soberano. Hay personas, hermanos, que tienen temor a la soberanía de Dios y no les agrada generalmente, hermanos, que Dios sea soberano. Es más, cuando se enseña la soberanía de Dios, por ejemplo, en la salvación de los hombres, hay personas que, pero no me agrada el hecho que Dios pueda ser soberano sobre la salvación de las personas. No me gusta un Dios soberano. El problema con esto es de que si negamos el hecho de que Dios es soberano y gobierna todas las cosas sin perder ni una sola cosa de vista, nosotros estamos haciendo de Dios nada. Si Dios no puede gobernar sobre sus criaturas, entonces no puede ser Dios. El creador de una máquina la gobierna. El creador de un edificio es dueño de este y toma decisiones en ellos, ¿verdad? El creador del universo debe y puede gobernar todas las cosas. Y Él designó de esta manera que su evangelio sea quitado para aquellos poderosos, grandes, aquellos que se creen de alguna manera sabios en su propio entendimiento. Y el Señor prefirió entregarle este regalo a los más débiles para que estos puedan vivir. Años atrás, hermanos, tal vez nosotros no entendíamos esto. Es más, todavía probablemente, hermanos, nosotros no podamos comprender esto. Y tal vez entendamos de alguna manera que a los grandes y a los poderosos es a los que el Señor solamente bendice. Es más, en el contexto católico romano, por ejemplo, las bendiciones del sacerdote o las oraciones del sacerdote son consideradas como que, yo iré a la iglesia, pediré al sacerdote que ore porque él, de alguna manera, al ser grande, al estar allí, al estar con estas vestiduras, de alguna manera Dios podría escucharlo mejor a él que a mí. Cuando Dios realmente, hermanos, está atento a los pequeños susurros de sus pequeños niños.
¿Se han dado cuenta ustedes cuando nosotros vemos a esos pequeños niños cuando están empezando a hablar? Los padres son los que identifican lo que esos niños están diciendo. Nadie más puede entender lo que los niños están diciendo, ¿verdad? La mamá o el papá dicen, dijo esto. Y todos dicen, ¿cuándo lo dijo? Dios tiene esa capacidad de escuchar aquellos pequeños murmullos de la boca, de la voz de sus hijos. Él es un Dios que está atento, hermanos, a todas las cosas. Y debemos descansar en esta soberanía de Dios. Estás aquí hoy, estás escuchando este mensaje. Has llegado al año 2025. Estamos hoy aquí y por soberanía de Dios, unos se quedaron en casa y otros estamos aquí escuchando esta palabra, ¿verdad? Descansa en ese Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Amén. Y que decidió entregarnos esta revelación a nosotros, los niños. Y de otra manera, quitarla a aquellos justos, grandes, que probablemente no les interesa esta verdad. Mis hermanos, el Señor se glorifica y se goza, se regocija grandemente a causa del plan de Dios. Padre, te alabo porque eres soberano. Si nosotros creemos en los atributos de Dios y los atributos de Dios nos enseñan que Él es santísimo y que Él es buenísimo y que Él no se halla maldad en Él, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué dudar de un Dios soberano, bueno y santo? ¿Por qué tener temor? ¿Puede usted confiar y tener confianza incluso en su cónyuge sabiendo que en él hay algo de maldad y que él puede fallarle, verdad? Y aún así con todo eso usted es capaz de confiar en él, ¿verdad? ¿Por qué razón dudar cuando vemos un Dios soberano? Y a un Dios que hace que su Hijo se regocije en la tierra por motivo de entregar este gran mensaje a los más pequeños. Esto debe llevarnos a reflexionar realmente. Si Cristo mismo, el Señor mismo, se regocijó, Padre, te alabo por esto que estás haciendo, porque estos 70 que yo he enviado, Señor, son nada delante de los ojos de los hombres, pero para ti, Señor, son los tuyos, los que tú has escogido para que tu mensaje sea enseñado. Señor, te alabo porque no escogiste al rey, porque no escogiste al imperio romano, no, porque escogiste a personas normales, Padre, para que tu evangelio se expanda. Señor, te alabo porque usas personas como nosotros para plantar tus iglesias y para que el evangelio continúe siendo anunciado. Por eso, hermanos, no puede haber orgullo en nosotros. Nosotros no podemos creernos nada. Yo he meditado mucho, hermanos, y he estado orando en el sentido de que nosotros hemos estado 5 años ya. Es increíble cómo el tiempo ha pasado. Y el servicio a esta iglesia ha sido puro, ha sido sincero. Dios ha bendecido eso, hermanos. No nosotros no. Pero lo sorprendente es que el Señor lo haya hecho con nosotros. Eso es algo muy, muy, muy profundo. Y ni siquiera estamos empeñados en servir a Dios para que alguien nos llame de alguna manera o diga algo de alguna manera. Hermanos, primero se es y luego se confirma lo que uno es. No estamos detrás del aplauso de los hombres, sencillamente, hermanos, porque todo se lo debemos a Dios. La misma actitud que tiene el Señor de regocijarse en la soberanía del Padre es la misma actitud que debemos tener nosotros de poder decir, Padre, te alabamos porque tú tienes a bien utilizarnos a nosotros. Te alabamos por esto. Nos entregamos a tu voluntad. La revelación divina no se basa en la sabiduría humana. Está muy lejos de la sabiduría humana. Como vuelvo y te digo, tú tal vez no hubieras escogido a ninguna de las personas que el Señor ha usado para la expansión de su reino. La base, los cimientos de nuestra fe cristiana se encuentran en aquellos hombres que el Señor escogió. Algunos pescadores, alguno otro era un cobrador de impuestos, es decir, un ladrón. Algún otro, Simón. El otro Simón era un guerrillero, un celote. Estos hombres fueron los con los que el Señor plantó su iglesia. Los fundamentos de su iglesia. Tú, generalmente con tu estado de justicia propia,
inculcado, creyéndote mejor que otros, tú hubieras dicho, no, estos no pueden ser. Yo soy mejor que ellos. Dios, el Padre, dijo, no, estos son, y con estos lo haré. Y luego que vimos nosotros, no se quedaron con los mismos defectos que tenían, no, sino que fueron renovados y transformados. Los hombres que Cristo dejó una vez fue crucificado, no fueron los mismos una vez vieron a Cristo glorificado. Nunca más volvieron a ser los mismos. Y el traidor se colgó. Y la Escritura dice que estaba arrepentido, pero para muerte, para confirmar lo que era. Sus tripas volaron por todas partes después de que cayó. Pero Simón, Pedro, cayó postrado ante los pies de Cristo, arrepentido. La historia de la iglesia cuenta de que Pedro, por motivo de la negación que le hizo a nuestro Señor, por motivo de negarlo 3 veces, no podía soportar que los gallos cantaran en la mañana. No lo podía soportar. Y cada vez que escuchaba un gallo cantar, caía postrado llorando ante el piso, arrepentido de lo que había hecho. Esos son los hombres con los que Dios ha trabajado. Esos son los mismos hombres con los que Dios continúa trabajando. Paul Washer, todos lo conocen aquí en esta sala, acostumbra a decir, no existen grandes hombres de Dios. Tenemos ese concepto, ¿no? Nosotros, no, es un gran hombre de Dios. Yo tenía un gran concepto hace unos meses atrás de Steven Lawson. Oh, es un gran hombre de Dios. Aquí estuvimos enseñando cosas de Steven Lawson, de ese hermano. Es un hermano, considero que es un hermano. Sin embargo, ese hermano cayó, pecó. Dios le está perdonando, Dios le puede restaurar, sí. Pero no es un gran hombre de Dios, ¿ven? Es un hombre. Y los hombres fallan. Por eso los hombres no deben de ser glorificados, sino el Dios que permite que incluso a través de estos hombres débiles, el Evangelio pueda ser anunciado. Debemos gozarnos, hermanos, de poder ser parte de esto. Debemos gozarnos. El reino de los cielos no se basa en la sabiduría humana, no, ni en el entendimiento de los sabios, no, sino en la pureza, en la humildad de los niños, en los que el Señor se dispone a usar y a entregarles estos misterios, a los humildes y a los sencillos. El Padre, como Señor del cielo y de la tierra, decide a quién revelar sus verdades. Esta acción no es arbitraria, sino que refleja su agrado y propósito divino. ¿Sabes qué, hermano? Estás aquí creyendo en el Evangelio, ¿verdad? Estás creyendo en Cristo. Hay miles de personas afuera que no están creyendo esta verdad. Como dice un himno que cantamos generalmente, miles de hambre mueren fuera de esta verdad, ¿verdad? ¿Por qué has venido aquí y por qué has creído en este precioso Evangelio? ¿Y por qué muchos otros que se han sentado aquí con nosotros no han creído en ese mensaje y se encuentran expuestos al fuego del infierno? ¿Por qué razón tú y por qué razón no otros han creído en esto? ¿Por qué razón se te entrega a ti esta verdad tan hermosa y por qué a otros más bien les es arrancada? Porque otros más bien son expuestos a esta verdad y esta verdad en lugar de salvarlos les es testimonio y testigo para que les caiga más encima un peso de castigo. Sin embargo, a ti, hermano, que eres débil y que luchas con tu pecado todavía, el Señor te concede gracia para que creas y seas perdonado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y bueno. Porque tú mismo has sido convencido de tu falta de justicia, que no tienes justicia propia, que no se halla nada bueno en ti. Tú eres un niño, tú eres humilde. A ti se te es dado este misterio. Que creas en Cristo Jesús, que te arrepientas de tus pecados y que vivas y no perezcas, sino que tengas vida eterna. Ahora, el Señor, hermanos, para terminar, nos va a mostrar algo mucho más profundo. Y es esa relación exclusiva que hay entre el Padre y el Hijo. Es una relación exclusiva, profunda, eterna. No tiene principio y no tiene final.
Algunas sectas enseñan de que no existe Padre, sino solamente Jesús. Algunos otros enseñan, no, Jesús es una creación de Dios. El Hijo nos dice algo muy, muy diferente a eso. Verso 22. Hablando de Él y de su deidad, mire cómo se presenta aquí. Todas las cosas me fueron dadas, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Hermanos, ellos dos, uno solo, unidos, conocidos desde la eternidad, juntos desde la eternidad. Algunas personas, hermanos, creen que la caída en el Edén fue un error de Dios. Ok, Dios creó todas las cosas y entonces los humanos se portaron mal y Dios lo perdió de vista. La cruz, Cristo, fue planeado desde antes de la fundación de todas las cosas para este tiempo. No fue un error, no fue algo que se escapó, no, sino que fue algo que fue planeado desde antes de la fundación de todas las cosas, para que a través de su Hijo pudiéramos tener vida eterna. No debemos desconocer el privilegio que se nos ha dado de comprender la unión entre el Padre y el Hijo, porque esta unión la vemos por toda la Escritura. La historia, hermanos, la historia de la iglesia, la ortodoxia de la iglesia, siempre ha sostenido la doctrina de un único Dios trino. Y lo sostenemos porque lo encontramos en todas las Escrituras. ¿Saben por qué leemos aquí, hermanos, los credos de los apóstoles, el credo de Nicea? Hay personas que yo sé que probablemente esto puede ser incómodo para ellos, pero ¿saben por qué razón es importante los credos? ¿Saben por qué es importante sostener y seguir salvaguardando estas verdades? Porque los credos, hermanos, sostienen y guardan estas verdades limpias y puras. Y cualquiera que crea diferente a esto, ya sabemos que ha abandonado la verdad y se ha entregado al error. Por eso vemos aquí claramente Cristo defendiendo y diciendo, yo conozco al Padre y nadie conoce al Padre como el Hijo y nadie conoce al Hijo como el Padre. Están juntos. Juan 10:30. El Padre y yo uno somos. Los judíos cogieron piedras y querían molerlo con piedras por causa de esta confesión. Cuando vino el hombre paralítico y fue bajado del techo, todos esperaban que le dijera primero, levántate, sé sano ahora. El Señor, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solamente el Dios, creador de todas las cosas. Sencillamente entonces, hermanos, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios Trino, es el que permite que estas verdades puedan ser enseñadas. Ahora, hay algo muy interesante aquí, hermanos, y es de que el Padre ha dado la autoridad para que el Hijo muestre estas verdades a quien el Hijo quiera. Miren lo que dice la última parte del verso 22. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué verdades son? Bueno, la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué razón muchos judíos y muchas personas no pudieron entender esto? Han leído tanto las Escrituras, el Antiguo Testamento, han visto todas las promesas del Antiguo Testamento, todo lo que se ha dicho respecto al Hijo, respecto al Mesías, respecto a su obra, lo que haría. ¿Por qué razón se negaron a creer en esta verdad? Bueno, porque no eran de las ovejas del Señor. Ustedes no pueden creer porque ustedes no son de mis ovejas, les dijo el Señor. En el mismo capítulo 10 de Juan, que los invito a que lo lean en casa, aparecen al Señor y le dicen, bueno, ¿hasta cuándo nos vas a estar molestando más? Si eres el Cristo, dilo de una buena vez. Yo ya os los he dicho muchas veces y ustedes son los que no quieren creer. Hermanos,
Debemos entender que nuestro Dios se ha manifestado. Debemos entender que Él se ha manifestado en 3 subsistencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y somos bienaventurados al permitir conocer estas verdades. Y debemos tener gozo ante la voluntad del Padre. ¿En qué sentido? En que se nos haya entregado estos misterios a pequeños como nosotros. En que mucha de la luz, hermanos, que nosotros tenemos hoy, mucha gente hubiera dado su vida por entenderlos en el pasado. El conocer los misterios de la verdad, todas las cosas puestas en Cristo, su muerte, su expiación, el conocer la vida eterna que nos es prometida a través de Él. Gente, millones de personas darían lo que fuera por permitirse entender estas verdades hoy. Estas verdades hoy son entregadas entonces por la voluntad soberana de Dios. ¿A quiénes? A estos pequeñitos. Te alabo, Padre, porque has escondido esto de los grandes, de los poderosos, y lo has manifestado a estos pequeños hijos, a estos pequeños niños. La confesión de fe en la que estamos adheridos nosotros dice lo siguiente respecto al Dios Trino. En este ser divino e infinito hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Por esto es que el Señor afirma que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Hoy estás aquí creyendo este precioso evangelio porque el Hijo le ha placido que tú lo escuches y lo creas y lo vivas y vivas eternamente para Él. La revelación del Padre a nosotros depende de la voluntad del Hijo, destacando su autoridad y papel central en la redención y la comunicación del carácter de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas, dijo lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Te alabo, Padre, porque has escondido todas estas cosas de los grandes, de los poderosos, y las has entregado a los niños. Has comprendido que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. Entonces has aprendido estas verdades, has descubierto de cierta manera, se te ha sido entregado estos grandes misterios. Has venido al Evangelio a través de la fe en Cristo Jesús. Para ti, hermano, son estas promesas de nuestro Dios. Y tú eres uno de esos niños que han sido amados por el Señor. Confiemos y deleitémonos entonces y tengamos gozo ante la voluntad del Padre de entregarnos este misterio a nosotros. Misterio que le ha sido quitado a los grandes, a los poderosos y entregado únicamente a nosotros, los niños. Gocémonos, porque el Evangelio y el reino de los cielos funciona de una forma completamente diferente a los sistemas de este mundo. Tú que estás aquí en esta mañana y que eres incrédulo y que no crees en estas verdades y que hoy simplemente estás aquí por un tema de un compromiso familiar y que probablemente no puedes creer en que Cristo sea un Salvador y no puedes creer en este Evangelio. Debo decirte que está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y que después tengan un juicio. Está escrito para todos que deben rendir cuentas ante aquel que los ha creado. No puedes presentarte con tus obras, porque sabemos que todas las obras de los incrédulos son trapos de inmundicia delante de sus ojos. No puedes presentarte con tus propias experiencias.
No puedes presentarte ante Dios con tu pureza porque eres impuro. Cada segundo, cada minuto que pasa, piensas cosas y maquinas cosas contra otros. No hay forma de que pueda ser perdonado de esta manera. Solamente se ha decretado una forma en la cual los hombres pueden ser perdonados y es a través de Cristo Jesús. Es a través de creer en Él. Es a través del arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios, en este gran misterio que estamos viendo ante nuestros ojos, del cual el Señor se gozó. Es a través de este hermoso evangelio en el cual puedes ser partícipe de la vida eterna. No hay obras, no hay otro tipo de camino, no hay atajos, no hay ventanas, no hay cercas que saltar, solamente Él es la puerta y todos aquellos que entren a través de Él heredarán la vida eterna. Hoy es un buen día para creer. La fuente está abierta. Cualquiera puede venir y tomarla. Ven hoy y tómala. Ven hoy y bebe. Cree hoy en este precioso evangelio. Entrega todo a Jesús y vive eternamente. Oremos.